Bueno, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer un recorrido por Autodesk el día de hoy. Entonces, este es es uno de una serie de 3 webcasts, de 3 lives que vamos a estar haciendo cada jueves a esta misma hora. Entonces, ¿qué pueden esperar el día de hoy de esta presentación? Es una presentación en la cual yo voy a abordar cuáles son las actividades de Autodesk Vault y cómo está funcionando hoy en día la herramienta en términos generales. Y esos términos generales abarcan una cantidad de cosas que son importantes para personas que están en cualquier tipo de industria, industria de la manufactura, industria de la arquitectura y la construcción, cualquier tipo de industria. ¿Por qué? Porque Autodesk Vault es un PDM, es un software que es una solución de integración de trabajo CAD, de trabajo colaborativo. Entonces, aunque clásicamente o aunque inicialmente surgió como una herramienta para apoyar el CAD de manufactura, ido perfeccionando conforme ha avanzado. Todas estas versiones, ya lleva más de 12, 13 versiones el programa, eh, y el programa ya es un programa muy robusto y que tiene la posibilidad de integrarse con programas como AutoCAD Plan 3D y Revit, por ejemplo, que son software que clásicamente no pertenecían a lo que el programa cobija. Entonces, la presentación es importante y quiero que eh, abran su mente, o sea, estén disponibles, o sea, mente dispuesta para todo lo que quiero contarles. Bueno, mi nombre, no les había contado, pues mi nombre es Andrés Julián Chica Gómez, me desempeño como ingeniero consultor PLM, acá en Ingeniería Asistida por Computador y como instructor en nuestro centro de entrenamiento Academia. Listo. Em, voy a ajustar ahorita en julio, llevo en mi haber más de 13, 14 implementos, todo es Volt, con diferentes combinaciones, con Inventor, con AutoCAD, con Plan 3D, entre otros. Entonces, ya he tenido diferentes experiencias dentro de diferentes empresas, poniendo o coordinando el trabajo de los equipos de diseño. Entonces, cada implementación plantea una problemática diferente. Si bien uno va a implementar el mismo programa, cada implementación es un reto nuevo, un reto en organización de la información, configuración, manejo de propiedades, entre otras cosas. Bueno, vamos a comenzar desde una base, recapitulando, pero contándoles para quienes son nuevos a este programa. Autodesk Vault es un sistema de administración de datos o PDM. Un PDM o Product Data Management es un programa o tipo de programa que se crea para lo que se llama dentro de las capacidades, lo que se llama un programa de gestión documental, aunque es un poco eso. O sea, hay programas de gestión documental que no tienen lo que tiene Autodesk Vault. Entonces, es un PDM con una orientación clara, administración de archivos CAD, diferente a otros PDM que pueden ser más fuertes para manejo de archivos de Office o otras cosas, aunque Vault también los maneja, pero ya enseguida les voy contando el porqué. Eh, Autodesk Vault administra todos los archivos de ingeniería independientemente del tipo de archivo. Los archivos pueden ser de Inventor, de AutoCAD, de Navisworks, de Revit, de Max, de Moldflow. También pueden ser de Microsoft Office, particularmente de Outlook, como lo es un poquito. Y también se pueden integrar programas de terceros. Entonces, un
SolidWorks, un Creo Parametric, puede ser integrado y administrado desde Autodesk Vault. Entonces, no es el flujo de trabajo más común, pero se puede presentar que en una empresa de pronto tengan estos programas y también tengan programas de Autodesk y decidan que el más adecuado para su gestión de datos es Vault. ¿Por qué? Por sus características y prestaciones. Vamos a mirar algo primero. El primer tema quiero contarles hoy es sobre arquitecturas de implementación. Entonces, este es un programa, para empezar, que no es un programa de instalar y usar. O sea, no es un programa que yo llegue, lo instale y comience a utilizarlo. No tiene cómo. O sea, no hay algo que venga, por decir out of the box, para que quede funcionando de una vez, que quede de una vez listo, que quede por defecto. Entonces, configuraciones por defecto sí las hay, pero como es un programa que pretende la administración de datos, es todo un trabajo de organización para mejorar el proceso de diseño, el proceso de gestión de la información, que dependiendo si se implementa Vault Basic, que es el que viene con toda la Product Collection o que viene con la Manufacturing, con la colección de arquitectura, eh, o ya sea Vault Professional, que ya tiene un licenciamiento independiente. Todas estas formas de instalación requieren una arquitectura de implementación, requieren una planeación, perdón, de cómo se van a manejar los archivos. Eso pasa por muchos temas de propiedades de archivos, de carpetas, flujo de trabajo, participación de los usuarios en los flujos de trabajo, ciclos de vida de los archivos, manejo de órdenes de cambio, entre otras cosas. Entonces, hay mucho para planear antes de comenzar a utilizar Vault. Entonces, primero vamos a revisar algo de arquitectura de implementación entre qué es lo que se necesita físicamente y qué es lo que se obtiene funcionalmente. Vamos a comenzar con un esquema base de lo que es Autodesk Vault y cómo funciona. Vault es un programa que está pensado para funcionar en un servidor dentro de una intranet. Todas las empresas tienen normalmente unos servidores que están conectando unos usuarios mediante una intranet y esos servidores alojan programas en los datos. Entonces todos los usuarios de la empresa pertenecen a un directorio activo que alberga toda su información de usuario electrónico, otros elementos o propiedades de usuario importantes para la empresa. Esa información normalmente eh, conecta los correos electrónicos, conecta muchas cosas. Vault no es ajeno a las bases de datos. Vault se pega, puedo decirlo así, de una base de datos SQL que esté disponible de manera licenciada en una empresa, pero si la empresa, digamos, o por cuestiones de manejo o por cualquier otra cuestión, decide que no quiere utilizar la misma base de datos, Autodesk Vault viene por defecto con un SQL Express que maneja una base de datos hasta de 10 gigas, lo cual es mucho más que suficiente. Para poner un ejemplo, una empresa, un equipo activo de, digamos, 8 diseñadores creando información CAD, la base de datos crece muy por debajo, crece por ahí por ahí a 700 megas, 500 megas por año, trabajando bastante, generando bastante información. Entonces, una base de datos no crece mucho por año, 10 gigas, casi que les están dando 12, 13 años de gabela, y la tendencia es que la base de datos del SQL Express va creciendo. Si bien hace unos años era de 4 gigas, luego de 6, luego de 8, ahora va en 10, la tendencia es que la base de datos gratuita tiende a crecer con el tiempo.
Y en el peor de los escenarios, esa base de datos sí se puede pasar a una base de datos SQL licenciada, donde el tamaño ya no es límite, el tamaño ya, perdón, el límite ya lo va a dictaminar es el tamaño del disco duro del servidor asignado para las bases de datos. Ya es otra cuestión, otro manejo totalmente diferente. Entonces, Vault se pega de una base de datos. Y la otra parte importante es que los equipos, la filosofía de trabajo está pensada para que la información, si bien está centralizada en un servidor, información de usuarios e información CAD, el manejo de la información debe ser local. O sea, existe un procedimiento que se llama checkout y check-in, que es retiro de la información e ingreso de vuelta de la información para manejarla localmente. Entonces los archivos se retiran como copias en edición o como copias en solo lectura para ver la información o editarla y retornarla a la bóveda, retornarla a la carpeta de almacenamiento que se llama File Store, esa que ustedes ven ahí como almacenamiento de archivos. Y toda la gestión de usuarios con esa información, toda esa historial de información va quedando guardado en la base de datos. Entonces, Vault es un programa que no satura bases de datos, o sea, no guarda todo en la base de datos, sino que hace una mezcla de manejo de información donde solamente en la base de datos queda la gestión, no los archivos. O sea, un archivo CAD no se va para la base de datos, se va para la figura de File Store, que es la que queda destinada en el servidor para guardar esa información. A partir de esa arquitectura se pueden hacer variaciones de arquitectura. Entonces, si yo tengo un servidor de bases de datos remoto, yo puedo ligar una base de datos remota de un servidor externo al de Vault y la puedo ligar tranquilamente en la intranet. Puedo tener una instalación más compleja donde la empresa tenga sitios remotos, o sea, una sede en Medellín, otra sede en Bogotá, otra sede en Cali. Puedo tener replicada la bóveda en diferentes ciudades mediante una red WAN. Sí, yo lo puedo hacer. Obviamente me toca tener otras instalaciones diferentes y a generar una infraestructura suficiente, ya con Volt Professional, que es el que permite hacer esto, y puedo conectar equipos de trabajo remotos mediante una red WAN. Listo, que apoye una red LAN. Puedo lograr Autodesk Volt y Autodesk Volt Professional dependiendo del tipo de arquitectura. Ahora a la parte de funcionalidad. Volt tiene tres niveles. Tiene un nivel básico, un nivel que se llama Workgroup y un nivel que se llama Professional. Esos niveles lo que permiten es conectar los usuarios en diferentes tipos o niveles. En el primer nivel, que es Vault Basic, que es el que viene disponible con la suite o perdón, con la colección, con las colecciones existentes, es un programa que conecta todo el equipo de diseño. Quiere que, como no requiere licencia, como este Vault Basic no requiere licencia, simplemente hace uso de la verificación de licencia de cualquier programa de Autodesk de diseño que pueda utilizar Volt, con excepción del servidor. El servidor se puede instalar en cualquier computador. Hablo de cualquier computador con las condiciones. Una conexión del equipo de trabajo, centralizar la información, brindar acceso controlado y garantizar que todos los usuarios están trabajando con una única fuente de verdad. Entonces, en una empresa, lo que más se pierde es la información. Listo. ¿Por qué? Porque están en los equipos de los usuarios, porque los usuarios no saben cuál versión es la última, si la que ellos trabajaron o la que otro compañero trabajó, porque los planos no se sabe cuál es el uno que fue impreso, no hay un control, es muy difícil controlar las cosas. Y en un paso más allá pueden tener servidores o discos duros en red conectados, pero las latencias en la comunicación puede hacer que una latencia
un archivo se desconecte, guardarlos o sea, guardar un ensamble con sus partes, una desconexión puede hacer que unos componentes de pronto no guarden y hayan que renombrarlos. Cosas que pasan frecuentemente y que se subsanan cuando yo hago una implementación de Volt. Hay otro nivel que es el de Workgroup, donde yo conecto ya no solamente al equipo de diseño, sino que conecto áreas de mercadeo, ventas, producción, compras, entre otras. Pueden tener un Volt cliente instalado en sus equipos y pueden acceder a la información con su debido rol y permisos asignados a ese rol. Deben acceder a la información como queramos que la accedan. Me hago entender. Cuando yo estoy en Volbisic, los archivos solamente tienen un solo estado, que es un estado de trabajo, pero cuando estoy en Workgroup o en Professional, ya los archivos pueden tener estados de un ciclo de vida. Entonces pueden estar en estado de edición o en estados liberados. Y cuando yo los tengo en estados liberados, todos pueden ver, pero nadie en estados de archivos. Cuando ya se acaba el proceso de diseño y es aprobado para manufactura, por ejemplo, yo puedo poner los archivos en un estado liberado de manera que pueden verlos, pero nadie puede moverles nada. Y eso da la seguridad de que el trabajo entregado no va a ser editado mientras esté en ese estado de liberado. Entonces, yo gano algo sobre esto. Entonces, yo cuando tengo ya Volt Professional puedo tener ya replicaciones remotas, lo que les hablaba ahora, y además tengo la posibilidad de hacer conexión mediante la nube, programas de apoyo para vincular socios, proveedores o test, mediante otro programa de conexión como es Fusion Team, o si estamos hablando de proyectos de construcción y arquitectura, mediante BIM 360. Vamos a mirar acá cómo es Volt y a qué tipo de personas yo puedo vincular dentro de ese flujo de trabajo. Yo puedo vincular directamente la persona que maneja el CAD o maneja la estructura de Volt y los programas, es el gerente de ingeniería o administradoría o CAD manager, como queramos llamarlo. Esta persona es la que vela porque la información esté siempre organizada y es el que va como dirigiendo la orquesta, es el que va administrando el flujo de información. Y ahí participan todas las personas que manejen un programa CAD o que participen en el proceso de alguna manera. Aquí estamos hablando de diferentes perfiles CAD, un ingeniero mecánico que trabaje con Inventor, un diseñador eléctrico que trabaje con AutoCAD Electrical, un analista de los diseños mediante un software de elementos finitos como Nastran CAD, un ingeniero civil con AutoCAD Civil 3D, un ingeniero de plantas con AutoCAD Plan 3D, un diseñador de fábricas con las utilidades de Factory Design Utilities de la colección, y que aquí ponen los iconitos de particularmente de fábricas y de Navisworks, pero en realidad es una conexión con Inventor, Navisworks y AutoCAD, más una nube que se llama Process Analysis, que me sirve para hacer diseño de flujogramas de líneas de producción. Bueno, cuando yo tengo un flujo de trabajo dentro de Volt, yo puedo trabajar con algo que existe dentro de Volt y fuera de Volt, que son las vistas compartidas. No sé si ustedes como usuarios de AutoCAD o de Inventor, si son usuarios ya lo han experimentado. Yo puedo generar con solamente un clic de publicación una dirección URL que no requiere nada, ni siquiera tener un usuario, para que mi cliente o la persona que yo quiero que vea el archivo simplemente abre esa dirección URL desde su computador o dispositivo móvil y puede acceder a un tridimensional, una geometría, puede rotar, acercar. Si es un archivo de Inventor, puede explotarlo, puede tomar medidas, y si ya es un usuario de Autodesk, tiene una cuenta de Autodesk, puede hacer feedback mediante un markup o mediante una nota
en la cual se tenga una conversación ya no basada en lo que te estoy contando, sino lo que vos estás viendo de cómo va el diseño y, y van procurando la optimización de ese modelo, conversando sobre qué puede cambiar o qué está bien. Entonces es una forma paralela de comunicación que está disponible desde Volt, pero que también se puede utilizar directamente desde Inventor y AutoCAD sin necesidad de tener Volt. Listo. Desde Volt lo que hace es que alimenta el historial de proceso de versiones de los archivos, lo cual es muy importante. Esto no se va al canasto, porque las vistas de Shared Views están hechas originalmente para que sean efímeras. Cuando tú las creas, duran 30 días en esos servidores remotos, a los 30 días desaparecen. O sea, son publicaciones efímeras. Listo. Yo puedo tener un flujo de trabajo también con Fusion Team o con BIM 360 en su defecto, donde yo lo que hago es conectar clientes, proveedores y contratistas. Entonces, imagínense un panorama donde cuando se genera una orden de producción presa, hay una carpeta sincronizada con un cliente donde yo simplemente con un clic de sincronización mando los archivos de esa carpeta que mantengo compartida con mi proveedor para que mi proveedor sepa qué me tiene que despachar. Entonces yo hago, por ejemplo, no sé, hago escritorios y tengo un proveedor que me suministra los herrajes. Este proveedor de una vez sabe con base en mi orden de producción qué herrajes debe suministrarme y no tengo que mandarle un correo, no tengo que llamarlo, no tengo que le llega la información, él la consulta y él genera los pedidos con base en lo que va a salir para la planta. Entonces se corta una cantidad de pasos o intermediarios de comunicación para directamente a un proveedor. O qué tal que yo le mande una información de base para que yo tenga unos proveedores de servicios de ingeniería que me hagan los planos de mis productos. Entonces yo le entrego la información en una carpeta y en esa misma carpeta, cuando ellos terminen, yo sincronizo y de vuelta traigo esa información de los planos a Volto. No tienen que mandármela en una USB, no tienen que ponérmela en un Google Drive, en una parte de remota, no, simplemente la cargan en la nube y si trabajan con el software de Autodesk pueden de una vez guardar en la nube si quieren, de una vez disponible para que la utilice la empresa. Entonces una conexión sin tantas idas y vueltas y sin tantos intermedios. Entonces, aquí hago un resumen de las herramientas de colaboración externa. Está un primer nivel con vistas compartidas, con share views que se pueden ver mediante Autodesk Viewer, que es simplemente mediante una URL. Aquí, ¿qué yo hago? Comparto una visualización. Yo aquí no estoy compartiendo archivos. Con una publicación del URL, ese archivo no es descargable por la persona que yo se lo mande, simplemente algo para que lo vea, revise y opine, o revise y tiene una cuenta de Autodesk. Hay otro nivel que es mediante Autodesk Drive, o sea, utilizando las cuentas de la nube para compartir archivos, y yo entrego archivos a proveedores con Autodesk Drive. Es una forma, yo les guardo en mi A360, guardo mis archivos para que los vean. Ahí no estoy manejando si se quiere, o sea, si lo quiero manejar, lo puedo manejar con Volt, pero también lo puedo manejar excluyendo Volt en un flujo más informal. Lo puedo manejar desde Volt o manejarlo en un flujo totalmente informal. Y hay otro, el último flujo, que es el que les contaba aquí lo resumo, es el flujo que tiene que ver, que ese sí obligatoriamente necesita Volt, porque es el que genera la sincronización de carpetas con Fusion Team o con BIM 360, donde ya no solamente un compartir en una sola vía, sino que hay una ida y vuelta, hay carpetas compartidas donde yo puedo generar automatizaciones, o sea, yo no tengo que mandar archivos, yo no tengo que preocuparme por mandar, sino simplemente por mantener la tarea sincronizada. Y la sincronización se puede programar o se puede hacer según demanda. O sea, si yo necesito que sincronice, y también puedo programar alternamente momentos de sincronización con esas carpetas. O sea, que se sincronice una vez al día, dos veces al día, cada hora. Yo soy el que escojo. Y también según demanda. Tengo las dos formas de sincronización.
y esto es de ida y vuelta. Y se hace con Bolt apoyado en otro software de la nube como es Fusion Team y Vim360. Entonces ya tenemos algunas empresas donde hemos hecho implementación, donde han tomado la decisión de conectar, sobre todo cuando tiene la empresa servicios de ingeniería externos. Entonces conecta a sus proveedores de servicios en una carpeta que sincronizan con Bolt y ya no tienen ese problema de que les mandan la información y que tienen ellos que subirla, que el paquete de información, no, el usuario ya las entrega acá, esto ya está en Bolt. Ellos no tienen que preocuparse por hacer cargas manuales. Entonces esto es muy importante. Entonces aquí yo pongo como un escenario Bolt sin herramientas de nube. Cuando yo estoy con Bolt sin herramientas de nube, tengo que recurrir a FTPs. O sea, no sé si utilicen todavía esto. FTP son como unos lugares que se administran mediante navegadores, son servidores remotos donde yo pongo información disponible para que otro la descargue. Dropbox, muy popular. Otra forma de comunicación, también este de Box, esta no lo he utilizado, lo confieso. Este es un sistema que ya está en desuso de Autodesk que se llamaba OSO, que fue reemplazado por Fusion, que permitía una funcionalidad más limitada o mediante correos electrónicos. Entonces, todas estas comunicaciones ser, pueden ser entre dos, tres personas, están desconectadas normalmente del resto del equipo. O sea, si alguien manda una comunicación por FTP, esta persona cómo se da cuenta que eso pasó. Si ya se envió la información, de pronto porque esta persona lo copia en el correo, pero si no lo copió no se dio cuenta. Entonces una cantidad de variables que pueden llevar a la mala comunicación y a la no comunicar en tiempo y Dios no lo quiera en errores en la producción. Entonces, pero lo que sí es fijo, hay retrasos en tiempo. Cuando estamos hablando con herramientas de nube, estamos hablando de centralización de la información mediante Volt. Miren que aquí también hay Volt en esta otra funcionalidad, pero Volt está al interior de la empresa. Al exterior, la comunicación se hace por otros métodos. En cambio, utilizando métodos de la nube, simplemente me preocupo por crear estas automatizaciones de sincronización y puedo mantener informado con procedimientos y con los archivos mismos a todas las personas al interior y al exterior que sepan en qué estado están los archivos. Entonces miren que es una transición más limpia, totalmente más limpia y que me va a permitir hacer que Volt tenga avisos de PLM al conectar personas externas y a abarcar un poquitico más en el ciclo de vida de los archivos. Entonces, no, todavía no es un PLM, pues, pero es un PDM potenciado. Esto en lo que tiene que ver con la arquitectura de trabajo. Entonces miren que ya tengo cubierto un tema que es las capacidades de Volt para manejar la información. Miren que yo aquí no he hablado de ningún programa en particular. He hablado pues de programas CAD en particular. He hablado simplemente de manejo de información y personas involucradas en el manejo de la información. Ahora vamos a mirar algo que es la dinámica de uso de archivos. Aquí yo no pretendo que entiendan cómo, para que después de esta explicación manejen a la perfección, pero sí pretendo hacer un abrebocas de cómo es la dinámica de manejo de archivos en Volt. Entonces, ¿cómo funciona Volt? Volt funciona con una cantidad de archivos que están guardados en un servidor y que están organizados en algo que sea entendible por nosotros, en carpetas. Carpetas son carpetas que son replicadas de forma local en cada uno de los usuarios. Cada usuario es libre de tener todas o una de las carpetas y dependiendo del tipo de programa a utilizar, hay unas carpetas que requieren estar permanentemente, en otros tipos de programas no requieren tener tantas carpetas permanentes. Esto sobre todo por archivos de configuración locales. Cuando alguien requiere un archivo, el archivo sale a manera de copia o a manera de copia en edición. La bóveda nunca se queda vacía, o sea, si está la versión 2 del archivo, aquí se queda la versión 2, yo te entrego una versión 2 en edición, que si tú la editas y le haces algo adicional, vuelve y la edición 2 queda como
una versión vieja y queda la nueva versión 3. La bóveda nunca se queda vacía, se queda sin archivo. Si por aquí pasa algo, siempre se puede ir a la última versión disponible guardada. Entonces hay protección de la información. Y hay comunicación a los usuarios cuando esta persona tiene un archivo. Si esta persona tiene un archivo, estos usuarios si consultan por ese archivo y esta persona lo tiene en edición, estos dos usuarios van a ser notificados de que por el momento no pueden utilizar ese archivo mientras esté en edición. Estoy hablando de flujos de trabajo con AutoCAD e Inventor. Si estamos hablando de programas que sincronizan información como Revit o como Plan 3D, cambia un poquito la figura de check-in, check-out a otra figura que es sincronización, que maneja ya otra posibilidad de trabajo colaborativo más amplia. ¿Listo? Bueno, ¿qué se logra con Volt? Organizar los archivos y guardarlos en una única ubicación para facilitar su acceso. Se conservan todas las versiones de los archivos hasta que yo lo desee. Y dejar las últimas 5, las últimas 10 o las últimas 5 más otras versiones que estén protegidas por algunas características de revisiones o de palabras clave. El almacén guarda cada versión de un archivo, así como todas las dependencias entre estos, por lo que dispondrá de un historial directo mientras se esté trabajando en él. Listo, entonces, esto es importantísimo porque el almacén al guardar cada versión de un archivo, como todas las dependencias, yo puedo hacer reestructuraciones al interior de Volt, o sea, dentro de las carpetas de Volt, sin miedo de la relación entre ellos. Entonces me hago entender, por ejemplo, un ensamble de Inventor tiene diferentes partes y subensambles. Si yo hago movimientos de ubicaciones de archivos dentro de Volt, Volt se encarga de hacer el reindexado dentro del IPJ del proyecto para que cuando yo saque los archivos no tenga problemas de que una pieza se perdió. También cuando yo hago renombramientos de archivos dentro de Volt, se genera la reindexación automática, me hago entender. Si yo lo hiciera por fuera en Inventor, en Windows, yo tendría que hacer un replace o un reemplazo de archivos dentro del ensamble. En cambio en Volt no tengo que hacer eso, porque al hacer el cambio de nombre siendo una reindexación del archivo, entonces simplemente sigue estando ahí. Bueno, asimismo el almacén también guarda propiedades de los archivos para poder realizar búsquedas y recuperarlos de forma más rápida. Entonces, esto es una de las cosas más importantes. Yo en Volt cambio el paradigma de pensamiento. Yo tengo siempre una estructura de guardado de archivos bajo carpetas. ¿Cuántas estructuras se pueden o cuántas formas de ver la información se pueden guardando los archivos en carpetas? Una sola, la jerarquía de carpetas disponible. Cuando yo estoy en Volt, yo tengo la posibilidad de utilizar propiedades. Entonces las propiedades es algo que todos conocemos, fecha de creación, autor del archivo, esas son unas básicas, pero yo puedo jugar con las propiedades personalizadas de Volt para categorizar mis archivos, por ejemplo, cliente, orden de producción, eh, código de programa ARP utilizar, SAP o el programa que se utilice para codificar los archivos de producción. Entre otras cosas, yo puedo codificar todo eso y hacer que sea parte de las propiedades de los archivos CAD, de AutoCAD, de Revit, de Inventor. En Inventor serían las iProperties, en AutoCAD serían las propiedades, en Revit lo mismo. Las propiedades de archivo me permiten ser indexadas en Volt y clasificar la información por propiedades. Entonces yo tengo muchas formas de verlas. Puedo decir cuáles OPs se generaron en el año 2018 de este cliente o de este cliente, cuántos productos hay de este tipo. Entonces yo puedo clasificar la información como yo quiera, verla como yo quiera, y eso es muy importante para buscar la información más rápidamente y obtenerla más efectivamente para reutilizar la información. Todos reciclamos información porque hay algún proyecto que se parece a uno nuevo, entonces yo me copio de lo existente para comenzar el nuevo proceso y cosas de ese tipo se vuelven mucho más fáciles con Autodesk Volt. Hay una simbología para el manejo de archivos que me está diciendo cuando las versiones locales están iguales que las versiones de Volt, cuando la versión que estoy editando está más reciente que la que está en Volt guardada,
o cuando yo tengo, por ejemplo, un archivo que utilicé en un pasado y me quedé con una versión de ese archivo en solo lectura en mi equipo y alguien más ya la ha editado, Volt me notifica que yo tengo una versión obsoleta, entonces yo debo actualizarla con la que está en Volt. Y hay una notificación de archivos cuando yo los tengo en checkout para edición o cuando están en checkout por otra persona para darme cuenta que no los puedo utilizar en checkout o en edición eh, para tomar decisiones. Puedo darme cuenta quién los tiene en checkout para notificarle, "Hey, mira, necesito trabajar con este archivo, ¿qué estás haciendo? ¿Cuándo lo devuelves o cómo coordinamos?". Entonces es más fácil saber quién está utilizando los archivos cuando antes era un enigma completo. Si alguien estaba trabajando en un proyecto y yo estoy trabajando en el mismo, se estaba generando como una ramificación de información y nadie sabía qué estaba en qué. Entonces, para después esa información era un problema. Ahora es mucho más fácil gestionar la información con Volt. Entonces, lo que les contaba ahorita, hay unas versiones de archivo, por ejemplo, están tres. Cuando yo las saco, los demás son notificados y cuando yo la devuelvo, las versiones aumentan y también los otros son notificados de que la versión, pues, perdón, que el archivo volvió y que ya está en una versión nueva. Entonces ya lo pueden utilizar. Entonces la información siempre está centralizada y siempre se edita de forma local. Nunca estamos trabajando directamente sobre la información del servidor, sino sobre copias locales que se reedición. Listo. La arquitectura de funcionamiento con Revit y con Plan 3D es un poco diferente debido a la sincronización, donde Revit requiere algo adicional que es un servidor de Revit, que es para hacer toda la tarea de sincronización, las tareas de sincronización, aparte de Volt que se conectan, es una configuración diferente. Y Plan 3D requiere una base de datos diferentes porque como los proyectos de plantas son a su vez bases de datos, entonces se requiere una base de datos para administrar los proyectos de plantas y una base de datos para la información de Volt. Entonces requieren una configuración especial. Son situaciones particulares que hay que tener en cuenta y que ambas requieren obligatoriamente pasar a un Volt profesional. Listo. Integración con software CAD. Aquí yo no voy a mencionar todos los tipos de integración, voy a mostrar algunos ejemplos eh, que permitan mostrar de qué manera Volt se comunica con los diferentes programas. Eh, en este punto, este ya es el último ítem que tengo para hoy. Listo, para que tengan una idea de que ya estamos cerquita del final. Cuando estoy abriendo archivos desde Inventor, yo tengo la posibilidad de acceder toda la información de Volt, o sea, navegar como si estuviera dentro, pero en una ventana de Inventor, abriendo archivos. Entonces, en lugar de abrir los archivos localmente, los abro desde Volt y hago la figura de check-in, de checkout para retirarlos o la figura de get para retirarlos en solo lectura. Entonces, yo puedo ver los archivos dentro de Volt dentro de sus carpetas con visualizables. En cada archivo puedo ver su historial de versiones, puedo ver dónde se usa, perdón, qué usa y dónde se usa. Y si está asignado o está adjunto a una orden de cambio de ingeniería actual o si ha estado vinculado a una orden de cambio. Puedo tener una previsualización del archivo sin tener que abrirlo en el programa respectivo, entre otras cosas. Cuando estoy hablando de una sincronización desde Revit, estamos hablando de un servidor de Revit y de una replicación si se necesita en lugares remotos. Supongamos que solamente hay un lugar y no dos lugares remotos, digamos una configuración de servidor local un servidor de Revit que además de permitir sincronización, permite también la comunicación de los lugares remotos. Miren que aquí está el lugar principal, es el que tiene la bóveda y la base de datos. Y aquí hay un sitio replicado donde se replica solamente el file store. La base de datos siempre permanece remota en un solo lugar. La base de datos no requiere, no hace mucho tránsito de información. Es información de datos, de quién hizo un cambio, quién hizo, o sea, háganse de cuenta que son indexaciones y fechas. No son archivos en sí, la información que se maneja. Y esta es la configuración, un ejemplo de configuración donde se identifica claramente.
eh, el Revit Server Network en la parte local, el tránsito desde Volt con los archivos que maneja Volt, la replicación con un lugar remoto y lo mismo. Entonces, cuando se abre desde la bóveda, se abre desde la bóveda, pero no se abre directamente desde acá, sino desde el lugar replicado. Y así funciona. Obviamente de manera real. Aquí hay una cantidad de detalles pues para explicar. Miren que Revit desde Volt permite ya no solamente, aquí no se ve claro el botón de sincronización, pero yo puedo hacer sincronización, vincular desde Volt, puedo cargar familias y manejar las familias de Revit dentro de Volt, entre otras cosas. Entonces, esto, como les dije, es una forma muy general de mostrarles cómo Volt se acomoda en el trabajo a cómo funciona Revit. Listo. Esto fueron unos ejemplos. Es el trabajo, cómo es el trabajo con Devolt y cómo funciona con los diferentes programas y qué niveles de implementación existen y cómo se puede ajustar al tipo de trabajo de cada una de las empresas. Entonces yo con esto quería hacer una abrebocas, espero haberles como creado preguntas, cuestionamientos. Vamos a dedicar un rato a contestar preguntas y el resto de preguntas que de pronto no pueda contestar en este ratico, pues las vamos a contestar llamándolos y contactándolos a ustedes. Listo. Bueno, por aquí Rafael me pregunta, ¿cómo estás? Cuando uno inicia un proyecto, en la fase inicial se tiene un conjunto de información y de cálculos previos a cualquier diseño de piezas. ¿Se acostumbra a guardar ese tipo de información y hojas de cálculos? Sí, sí, señor. La respuesta es sí. En Volt yo tengo una funcionalidad muy importante. Cuando yo tengo archivos, eh, esta no, metámonos en una carpetica que tenga menos subcarpetas. Vámonos a este Mold Template, no me voy a meter nada más abajo. Acá. Yo tengo un archivo cualquiera. En un archivo cualquiera, en cualquiera de las dos direcciones, yo puedo generar liga que se llaman attachments y yo puedo generar un attachment que es una especie de relación o vínculo artificial entre tipos de documentos. Entonces, digamos que en una carpeta tú tienes el proyecto, digamos, de Inventor, de AutoCAD, de lo que sea, y tú tienes unos cálculos hechos en otro programa. Tú los puedes subir tranquilamente. Entonces yo pues le digo aquí en vincular, puedo vincular el archivo a cualquier otro archivo artificialmente. Entonces puedo vincular un documento CAD a un PDF de una hoja de reportes, a otro archivo de cálculos y estando inclusive en diferentes carpetas. Entonces una carpeta de proyectos puede tener por fuera una carpeta de documentación, de manera que cuando yo listo este archivo y veo lo que usa, esto me va a entregar los archivos que usa y en esos que usa, los que artificialmente usa mediante la figura de attachments. Entonces, sí justifica subir todos estos archivos y administrarlos desde Volt porque puedo organizarlos bajo el esquema de archivo principal o proyecto, que puede ser el plano, puede ser el ensamble principal, puede ser el documento, inclusive puede ser el PDF principal de reporte o el PDF del pedido o lo que sea, y ahí el resto de la información que se generó para darle solución a ese proyecto. Entonces, las ligas se hacen como uno defina en los de trabajo que funcionan mejor y la respuesta es sí se puede, sí se debe y sí se recomienda por todo lo que te acabo de contar. ¿Cuál es el mínimo de usuarios CAD que se requiere para empezar Volt Basic? Dos. O sea, yo puedo conectar dos personas. Que de pronto dos personas no requieran, o sea, no vean la necesidad tan latente, pero ya tres personas sí lo requieren sí o sí, porque ya comunicar tres es complicado, comunicar cuatro mucho más. Entonces, desde dos en adelante, ameritan una configuración de Volt Basic, así sea para centralizar la información. Eh, pero se puede desde dos hasta los que yo necesite, pues simplemente el límite va a ser la cantidad de licencias que yo tenga. Yo tengo 4 licencias de colección, puedo tener hasta 4 usuarios con Volt Basic.
Si estoy hablando ya de más usuarios que ya sean no amarrados al, puedo tener ya más personas que no sean necesariamente los usuarios CAD. Podríamos instalar Bol en un solo computador, sí, es más, Bol cliente bien instalado, el que no viene instalado es el Bol server. Se puede instalar el Bol server en un equipo que tenga las características mínimas si quieren ensayar, pero les advierto lo mismo que dije al principio, no es solamente instalar y ya, sino que se requiere una, una definición de varias cosas, el proyecto de Inventor, las propiedades de los archivos que se van a administrar, tanto de AutoCAD como de Inventor, el programa que sea, mapearlas, indexarlas, o sea, se requiere una cantidad de trabajo que es bueno que lo conozcan, o sea, si alguien se quiere medir con la implementación autónomamente, lo puede hacer y consultar y todo, pero la recomendación nosotros como proveedor y como personas que han vivenciado empresas que han comenzado solitas. Nada más ahorita, hace 15 días vine de una empresa en Perú que hace volquetas y hace trailers y ellos tenían implementado el Basic desde hace por lo menos 6 años y tenían una cantidad de situaciones que ellos mismos se crearon, de creencias y de no utilizar el programa adecuadamente y que lo que se hizo ahorita fue hacer una reimplementación donde se partió nuevamente desde cero con una nueva historia, con unos mejores archivos de plantillas de trabajo, con propiedades más efectivas y sobre todo que todos queden en sintonía con una filosofía de trabajo. Hay otra presentación que nosotros tenemos de Volt, que ya es como más cuando estamos no mostrando funcionalidades, sino como mostrando cuáles son las bondades, que hablan que un 10% de una implementación exitosa es el hardware, un 20% el software y un 70% la gente. Si la gente no está en sintonía comprometida con un proceso una metodología o seguimiento de una metodología de trabajo para llevar un proceso bien llevado, se puede tener el software y el hardware y eso no va a ser suficiente. Entonces, nosotros tenemos una metodología de implementación, no es algo que yo mencioné ahora, pues es como las fases de trabajo, en cualquier momento te podemos contactar para contarte cómo trabajamos nosotros y lo puedo de pronto en la próxima sesión, que ya comienzo con prácticas, contarles cómo es la metodología de trabajo de nosotros. Pues, yo pensaba contarles eso pues en la próxima, pienso contárselos el próximo jueves, es cómo IAC lleva un proceso de implementación. Listo. Bueno, Rafael, ¿podríamos instalar Bodatata? Sí. Bueno, la fase de oportunidad de la aplicación de PLM con la empresa Corona, que elementalmente implementamos, pero en esa oportunidad fue con la solución de la empresa PTC. ¿Cuál es la diferencia entre Volt y Fusion Team? Bueno, ahí hay como tres preguntas metidas. Bueno, muchas gracias, Rafael. Primero, sí, como dices, en Corona tenemos implementado Windchill, un PLM, es algo mucho más robusto. La implementación no es algo, por ejemplo, Volt se implementa un básico en promedio dependiendo si es AutoCAD, Inventor, lo que sea, entre 50 y 80 horas, un básico y un profesional entre 110 y 240 horas, dependiendo de lo que, del nivel de personalización que se vaya a utilizar de la herramienta. Mientras que una implementación de Windchill ya no estamos hablando de horas, sino que hablamos de meses. Entonces pueden ser 6 meses, 7 meses, 8 meses. ¿Por qué? Porque es una cantidad de cosas adicionales que ya no es solamente lo que abarca un PDM, sino lo que abarca un PLM. Entonces, en Corona hay un módulo que es solamente de manejo de proyectos. Por ejemplo, Volt no tiene manejo de no tiene manejo de proyectos, mientras que Windchill sí lo tiene, puede manejar todo un cronograma de trabajo con un proyecto con actividades, hitos y entregables, y en unas actividades manejar todo el proyecto CAD. Entonces es algo mucho más robusto y Windchill maneja equipos de trabajo, puede haber un equipo de trabajo con unos roles
particulares para un proyecto y el mismo equipo de trabajo, las mismas personas, tener un rol totalmente diferente en otro proyecto. Entonces alguien puede ser el project manager o el PMO en un proyecto y él puede ser simplemente un colaborador en otro proyecto. Te permite manejar recursos, porcentajes de recursos de la gente y de cosas dentro de un proyecto, mientras que Volt no hace eso. Entonces, Winchill es algo mucho más robusto, más complejo, de mucha más trabajo de preparación para la implementación y obviamente de la implementación misma y configuración del software para que todo quede funcionando, que lo que se puede lograr con un PDM, siendo un PDM algo muy robusto con hablando de Volt Professional. Entonces, son niveles distintos y también la organización Corona dentro de diferentes partes o lugares, por ejemplo Sumicol, otros lugares, tienen implementaciones particulares de Volt Professional, hablando particularmente de Grival y de Sumicol, tienen implementaciones de Volt Professional ya internamente para manejo de unos proyectos. Entonces, Winchill está como un macro manejando muchas cosas de todo y todavía Volt Professional en algunas partes donde trabajan todavía con Inventor sobre todo y con AutoCAD manejan otras implementaciones más pequeñas ya de Volt Professional. Con eso creo que te hago como una respuesta global y te pongo como en perspectiva los dos tipos de soluciones. Bueno, hay un flujo para la instalación de Volt Basic y nuevamente, sí, claro, nosotros cuando hacemos una cotización, lo primero que hacemos es tener una llamada con vos y te preguntamos vos qué haces, qué es lo que hacen en la empresa, qué entra, por ejemplo, una de Volt Basic, qué entra a diseño y qué sale de diseño. Entonces entran los requerimientos, así llevas entran fotos, entran mediciones, entran lo que sea, todo lo que entra información que entra. Se genera normalmente pues un prototipo digital y unos planos. ¿Y qué sale? Entonces, dependiendo de que tenga la empresa, si tiene solamente pues un departamento de producción o tiene ya un sistema ERP montado, la comunicación hace que las salidas sean de una u otra manera. Salen órdenes de producción o salen solamente planos o lo que sea. Entonces, qué entra y qué sale y con eso hacemos un diagnóstico sumando eso, cantidad de usuarios, programa con el que trabajan, todo eso nos permite llenar una tablita interna donde hacemos un ponderado de las horas que se demora esa ejecución de esa implementación y les contamos qué es lo que va a hacer en un documento de donde dice qué es lo que vamos a hacer junto con el valor de la implementación, donde está sujeto a que lo debatamos pues y todo antes de cerrar el negocio. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. En la parte de implementación, nosotros procuramos no dar entrenamientos de Volt. O sea, a un cliente se le dice, no es solamente enseñártelo a manejar, sino si yo te enseño a manejar Volt con base en unos archivos de prueba que tenemos acá, yo te enseño acá un flujo de trabajo que no es el de tu empresa. Entonces, cuando te vas para tu empresa a tratar de hacer lo mismo, te vas a encontrar que no tienes las plantillas con las propiedades, te vas a encontrar con una cantidad de cosas que no van a ser la solución para tu empresa. Entonces la solución es más que después de que nos vayamos de hacer una implementación, usted ya quede trabajando, montando proyectos, utilizando plantillas, o sea, quede trabajando, no que en el punto, ya aprendí a trabajar, ahora implementemos, dígame usted con el chicharrón del día a día, con problemas del día a día, después sacando tiempo para personalizar plantillas, implementar Volt, entrenarse, o sea, es complicado. Entonces, por eso nosotros recomendamos una implementación en lugar de un entrenamiento. Es algo que lo tenemos claro hace muchos años y créanme que las personas que por dado la razón que sea no han implementado y piden un curso y se les hace un curso, después vuelven por la implementación porque se quedan como en un punto de que qué rico, qué bueno, que vamos y que después del vamos, el tiempo es un factor importantísimo que no se tiene en un día a día de las personas que están enfocadas en unas tareas de producción y de diseño para que se dediquen a otras de implementación. Entonces,
Casi siempre se recurre a la implementación posteriormente y solamente se recurre a entrenamientos cuando nosotros verificamos que tienen una implementación buena montada y que se puede trabajar con base en sus archivos, en los archivos de la empresa y crear un ambiente de entrenamiento con base en lo que ellos tienen. Entonces es un entrenamiento a la medida que realmente es efectivo. Entonces formas de trabajar tenemos bastantes y no nos cerramos a algo, pero sí cuando vamos desde cero con una empresa que no ha manejado Volt, la recomendación sí es 100% comenzar con una implementación. Listo. Entonces, no hay más preguntas. A todos muchas gracias por la participación, por dedicar este tiempo, por escucharnos. Espero que les sirva bastante y los espero el próximo jueves con la segunda parte y el otro con la tercera parte, donde voy a estar ya contando ya un poco más de teórico práctico y haciendo demostraciones con la herramienta y con programas. Entonces, espero les haya gustado. Eh, repito, mi nombre es Julián Chica, me desempeño acá como ingeniero consultor PLM, por acá la orden. Entonces, muchas gracias, que tengan un buen resto de día.